Muy buenas tardes, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Paso por acá a dejar una palabra que habló a mi vida y que definitivamente sé que va a bendecir la tuya también. Vamos a hablar del alfarero, amén, de la palabra del alfarero. Hace poquito tiempo le pedí al Señor, Señor, confírmame, confírmame si esta palabra es para este día, si esta palabra realmente tú quieres que yo la hable para alguien en algún momento específico. Háblame, Padre. Y estaba revisando, ¿verdad? En redes veo una palabra que dice, perdóname si no soy perfecta, pero el alfarero aún está trabajando en mí. Yo dije, listo, confirmada la palabra, porque así es Dios. Dios, cuando nosotros le pedimos confírmame algo, Él rápidamente confirma a través de un escrito, un mensaje, algo que tú estés, pero tienes que estar con tus sentidos abiertos para poder captar la confirmación de lo que Él te está dando. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca de la palabra del alfarero. Yo sé que como esta palabra impactó a mi vida, así va a impactar y va a hablar a la tuya. ¿Verdad? Es una palabra, dice el alfarero y el barro. Vamos a leer la palabra en Jeremías 18 y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Le pedimos en esta hora y en este momento a papá que sea Él poniendo palabras en mi boca, que sea Él hablando y edificando la vida de quienes van a escuchar esta palabra en esta tarde. Señor, te pedimos que seas tú santificando este momento, que seas tú bendiciendo la vida de quien va a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenemos aquí una palabra dirigida al profeta Jeremías, ¿verdad? Dice, levántate. Es una orden inmediata. Levántate y ve a casa del alfarero. He aquí que trabajaba sobre la rueda. Primeramente Dios te da una orden en este día. Una sola palabra nos basta. Levántate. Cuando yo dije que esta palabra primero me golpeó a mí es porque realmente me golpeó a mí. El Señor me decía, levántate. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo duermes? ¿Hasta cuándo descansas? ¿Hasta cuándo no te levantas espiritualmente como yo quiero que tú te levantes? Una sola palabra retumba en mi cabeza y en mis oídos y debe retumbar en tu mente. Levántate. Y luego el Señor da otra orden. Levántate y ve a casa del alfarero. Ve a casa del alfarero. Dios creador es nuestra figura suprema del alfarero. Él es nuestro alfarero. Él es nuestro creador. Pero es a su vez acá se presenta como la figura del alfarero. Una cosa que me llamaba la atención es que cuando Jeremías escucha esta orden, ve, levántate a casa del alfarero, dice, he aquí que trabajaba sobre la rueda. Algo que a veces se nos olvida, hermanos, y pueblo que está escuchando, se nos olvida que Dios siempre está trabajando,
Dios está obrando aún en medio de tu desierto, aún en medio de tu batalla, aún en medio de tu ansiedad, aún cuando tú quieras entenderlo todo y a veces no entiendas nada. Dios, cuando está en silencio y cuando está en tu problema, Él está trabajando. Él es como este alfarero que dice, y he aquí estaba sobre la rueda. Él siempre está trabajando en ti, aunque no lo creas. Aunque tú dudes del poder de Dios, aunque tú dudes que Él está, que no está trabajando, Él siempre está trabajando. Una de las características de Dios es que Él siempre está obrando. Así nosotros no lo veamos, así nosotros no entendamos el por qué. A mí me quebraba ahora mismo una palabra que decía, no dejemos de hacer el bien porque al tiempo cegaremos. ¿Y por qué me quebraba esa palabra? Porque a veces nosotros pensamos que la obediencia no vale nada, que el tiempo de espera y el tiempo de obediencia no vale, porque vemos como que tenemos la mirada en el hombre. Sí, hermano, tenemos muchas veces la mirada en el hombre y decimos, pero ¿por qué yo tengo que hacerle bien a quien ha sido desagradecido y desleal conmigo? ¿Por qué yo tengo que hacer el bien si las personas me tratan mal? Y he aquí la diatriba el meollo del asunto, el cristiano, porque la palabra de Dios dice, amad y bendecid a vuestros enemigos. Y siempre nos va a pasar que en el tiempo de prueba y en el tiempo de obediencia, siempre vamos a tener un momento en que decimos, pero oye, si yo lo estoy haciendo bien, yo estoy obedeciendo, estoy esperando en el tiempo de Dios, estoy pasando el proceso, y aún así no veo la salida de todo esto, no veo la salida en medio de la prueba, no veo la salida en medio de la situación, de la adversidad, pero aún así a quienes tú les haces bien, te pagan mal por bien, es una cosa que tú tienes que superar. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque esa es la vida del cristiano. Realmente ser cristiano es muchas veces decir como lo hizo Jesús, poner la otra mejilla. Y aunque te paguen mal, pagar bien, así las otras personas te paguen mal. Y me quebrantaba porque yo decía, ¿pero por qué? Porque tú eres mi hija. ¿Pero por qué? Porque yo he puesto en ti mi espíritu. ¿Pero por qué, Señor? Porque no está en ti hacerle mal a otro. Santo es el Señor, porque tú no das lo que tú no tienes. Si en tu corazón no hay mal, tú no puedes devolver mal. Pero es que los otros no me hacen. Es que los otros no me ayudan. Es que tú sirves, pero los demás no te sirven. A mí no me importa si los demás no sirven. A mí me importa el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el que está siendo trillado. El Hijo de Dios es el que está siendo moldeado. Santo es el Señor. Siento la presencia de Dios en este momento. A mí no me importa el otro. El otro llevará su juicio, segará y cosechará de lo que está dando, pero a mí me interesas tú porque yo he puesto mi espíritu sobre ti. Y si tú tienes mi espíritu, tú no puedes responder mal por mal, porque yo he puesto en ti el espíritu de Dios y el espíritu de Dios te dice que aunque los demás te paguen mal, tú debes hacer el bien. Tú no das lo que te dan los demás, tú das lo que Dios te ha dado. Y el Señor me quebrantaba en oración y me decía, ama, hija. Ama, tú has venido para amar a otros, tú has venido para sonreírle a los que nadie les quiere sonreír. Tú has venido para abrazar a los que nadie quiere abrazar. Y eso nos demanda el Señor. El Señor nos demanda que aun cuando nosotros no queramos ir, vayamos a esos lugares donde está el desvalido. Amén. Entonces, lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el Señor siempre está trabajando. En medio de tu proceso, en medio de tu problema, Él le dice, y he aquí que el alfarero estaba sobre la rueda. Él no estaba desocupado. Aunque Dios está en silencio, Él está ocupado en ti. Aunque Dios esté en silencio en medio de la prueba, Él está trabajando ahora mismo en ti. ¿Quiénes tenemos que ir al alfarero? ¿Nosotros o Él? Evidentemente los que necesitamos a Dios somos nosotros. Dios está allí en su trono sublime
y está en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando le buscamos y le deseamos y le anhelamos, Él está allí. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que Él le da una orden: levántate y ve a casa del alfarero. ¿Cuánto estás demorando para ir a casa del alfarero? Así pasa muchas veces, incluso con el inconverso. ¿Cuántas veces se le predica y se le dice, ve a casa del alfarero? Pero aún así yo te tengo una noticia. Esta palabra es para Israel, para el pueblo, para la casa de Dios. Porque dice, ve a casa del alfarero. Y nosotros a veces nos cuesta ir a casa del alfarero. Y cuando me refiero a casa del alfarero, no me refiero ni siquiera a una congregación. Me refiero a cuando tú te postras, a cuando tú buscas en intimidad a papá y realmente le buscas. Dice la palabra, ve a casa del alfarero, cuando tú sientes que te están rompiendo, porque Dios te está moldeando, está haciendo algo nuevo en ti, es porque tú estás realmente yendo al alfarero. Pero si sientes que todo está chévere, que todo está normal, es porque algo está pasando. Dios necesita romper para poder moldear. Entonces, muchas veces así somos como creyentes. Somos inmaduros, hermano, porque cuántas veces nos ha dado orden del Señor: levántate y ve a casa del alfarero. Queremos los beneficios de Dios, queremos las cosas chéveres de Dios, pero no queremos ir a Dios. Y así pasa con el creyente y así pasa con el inconverso. Chico, mira, Dios te va a bendecir. Dios tiene una palabra para tu vida. Ve a la casa del alfarero, ve a Dios. Ve a la casa de papá, mira, acércate a él. Mira, hoy tenemos célula, hoy se va a hacer tal actividad. Y muchas veces así es el inconverso. Queremos lo que Dios nos tiene, los beneficios, las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, pero no queremos acercarnos a Él. Porque acercarnos a Él es encontrarnos muchas veces con la verdad, y la verdad nos confronta, nos duele, nos cambia. Nadie que está frente a la verdad puede salir ileso de la verdad. Nadie que está frente al poder de Dios puede contenerse del poder y de la grandeza de Dios. Entonces después el Señor dice algo tremendo. Dice, y allí te haré oír mis palabras. Santo es el Señor. No es una cosa de que yo no quiero ir. Ah, no, pero es que yo no voy. Ah, no, pero es que muchas veces nos cerramos, no queremos ir al alfarero, pero cuando vamos y cuando tú te acercas, y aún a veces hasta sin quererlo y sin acercarte, el Señor dice, te haré oír mis palabras. No necesitas esconderte, no necesitas taparte los oídos, decir, esto no es conmigo, esto no va conmigo. La palabra, cuando te confronta y viene directamente a ti, te dice el Señor, te haré oír mis palabras, aunque no las quieras oír. El Señor da una orden, te haré oír mis palabras. A veces no queremos oír la voz de Dios porque nos confronta, porque nos dice, ve a tal sitio, porque nos dice, te olvidaste de que ibas a cumplir esto, te olvidaste de que me prometiste tal cosa, te olvidaste de esto, de esto. A veces no queremos escuchar la voz de Dios, pero cuando somos confrontados, agachamos la cabeza y viene la vergüenza, porque Él conoce tu propósito, Él conoce para qué fuiste creado, Él conoce, ¿verdad? Él conoce cada parte de tu ser, cada centímetro de tu ser, cada cabello de tu cabeza lo conoce Dios. Entonces a veces no queremos ir al alfarero porque el alfarero nos va a moldear y también nos va a hablar, y esa palabra nos va a confrontar y nos va a decir, mira, estás fallando en esto, lo otro, corrígeme esto, obedece aquí, obedece allá, porque papá es así. Nos guste o no nos guste, papá siempre va a tratar de moldearnos, y el moldearnos implica corrección, y la corrección no nos gusta porque queremos siempre vivir a espaldas de Dios, aún creyentes, porque esta palabra me habló a mí.
Yo soy creyente, tengo ya tiempo en el Señor, pero a veces me tapo los oídos y digo, no, esto no es conmigo. Y resulta que sí es conmigo. Resulta que la palabra está hablando primero a mi vida para poder después transmitirla o dar el mensaje a los demás. ¿Verdad? A veces desviamos el oído, no queremos escuchar. Pero te tengo una noticia, no es que tú quieras o no quieras. Es que el Señor dice, te haré oír mis palabras. Él no te está preguntando si tú quieres. Eso es lo chistoso con Dios, que a veces Él no te pregunta si tú quieres o no quieres. Él te dice, ve. Él te da una orden, porque así es papá. Él no te dice, Él no te está preguntando si realmente quieres oír o no quieres oír. Él te dice, te haré oír mi palabra. Muchas veces esto sucede incluso también con inconversos, que yo no te estoy preguntando, yo te estoy llamando a ti. La cosa es contigo. Ah, pero es que yo me hago el sordo, yo no veo, yo no. Pero hay personas que Dios está comenzando a trabajar en ellos. Yo creo que hay una generación que se está levantando a creer en la palabra de Dios, a llenarse, a nutrirse de la palabra, y no van a ser oídos sordos a la voz de Dios. Y cuando Dios diga hasta aquí, es hasta aquí. Porque eso sucede, porque hasta a mí me sucedió. Entonces el Señor dice, no es que te estoy preguntando, es que te haré oír mis palabras. Así tú no las quieras oír, tú las vas a oír en el nombre de Jesús. Y luego dice algo que impactó mi corazón y realmente es el rema de esta palabra. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Cuántas vasijas se han echado a perder en las manos de Dios? Diga conmigo, wow. Es que aún en las manos de Dios yo puedo dañarme. Por eso yo hacía la pregunta. Aún en las manos de Dios yo puedo dañarme. Está diciendo aún que en las manos del alfarero yo puedo dañarme. Sí, hermano. Esa es la respuesta. Aún en las manos de Dios nosotros nos podemos dañar. La vasija de barro que él hacía. ¿Por qué dice hacía? Porque fue un tiempo pasado. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un tiempo en que llegamos al Señor. Yo tengo 4 años y medio ya en el Evangelio. Para la gloria de Dios es poco tiempo. Pero yo puedo decir que hace 4 años no es la misma de hoy. Y él hacía un trabajo con la vasija. Y sigue haciendo un trabajo conmigo hoy. Está moldeando mi vida a su parecer. La está moldeando a su parecer. Yo lo creo. Pero me llama la atención que él decía, y la vasija que él tenía en sus manos se rompió. Santo es el Señor, se rompió, hermano. Diga conmigo, wow. Dios deja que nosotros nos rompamos en sus manos. Sí, Él deja que nosotros nos rompamos en sus manos. Muchas veces nos echamos a perder aún en las manos de Dios. Aún siendo obediente, aún yendo a los servicios, aún diciendo que somos buenos cristianos, aún en los caminos del Señor nos podemos desviar. Hoy yo le hablo a aquellas personas que llegaron a los caminos de Dios y se desviaron. Yo le hablo a aquellas personas que aún estando en las manos del alfarero se rompieron. Le hablo a esa vasija agrietada, esa vasija que piensa que porque le falló a Dios no debe regresar a Dios. Yo le hablo a aquellas vasijas que se rompieron aún estando en las manos del Señor. Y el Señor te dice, yo te puedo hacer nuevo, hijo. Yo te puedo hacer nuevo. Porque yo he pasado por muchas cosas. Yo pasé por disciplina. Y aún así, el Señor está restaurando todavía mi vida. Aún así, todavía hay cosas en mi vida que yo estoy sanando en las manos de Él. Pero Él, aunque nosotros estemos rotos, aunque nosotros como vasija agrietada estemos en la mano del Señor, santo es el Señor, Él puede hacer algo nuevo. ¿Quién dice que no? Si aún en sus manos nos podemos romper, nos podemos agrietar. Él muchas veces, es que yo te voy a dar una noticia. Él, en la mayoría de las veces, para poder trabajar en ti y en mí, no necesita agrietados, no necesita rotos, no necesita partido, porque la única manera
desmoronados. Es la única manera, Shenekeneya, Saya, Kamanaya, Espíritu Santo de Dios, la única manera con la que Dios puede trabajar con vasijas nuevas es que tú te rompas en las manos del Señor, es que tú te agrietes. Porque la vasija completa, oh, Shenekeneya Saya, cuando la vasija está completa, cuando la vasija está hermosa, está trabajada, ¿cómo yo voy a trabajar en esa vasija si se supone que ya está hecha? En cambio, cuando nos rompemos, nos dejamos romper en las manos del Señor, es ahí cuando Él dice, estaba trabajando en ti, hija, pero en mis manos te rompiste y en mis manos te voy a hacer de nuevo. No sé a quién le estoy hablando yo en esta tarde, pero el Señor te dice, ve nuevamente al alfarero. Ve nuevamente al alfarero y oye la palabra que Él tiene para ti. Porque Él necesita esa vasija para poder construirla de nuevo. No importa si estás roto. No importa si sufriste, no importa si te fuiste de la iglesia por una herida, si te fuiste por algo que hizo el hombre, si has pensado dejar todo atrás, porque, oye hermano, mire, decir que uno no ha agachado la cabeza y ha dicho, ya no hago más nada, no puedo más, es mentira. Es mentira, pero es que Él necesita esa debilidad tuya. Él necesita esa debilidad para poder hacerte de nuevo, para poder hacer algo nuevo contigo. Él necesita quebrarte. Te tengo esa noticia. Él necesita modelarte. No podré yo hacer como este alfarero, dice el Señor. Como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros. Así somos tú y yo. Déjate moldear. Y hoy yo me digo a mí misma, María Ángel, déjate moldear porque estás en las manos del alfarero. Es el único que puede. Es el único que puede. Quebrantarnos a sí mismo, aún estando en sus manos quebrados, Él puede hacer y construir algo nuevo. Pero Él necesita que nosotros vayamos primero. Que sigamos la orden. Levántate y ve a casa del alfarero. Ahí te haré entender y oír mi palabra. Después que tú entiendas eso, es que va a venir el quebranto. Y cuando Él te tenga en sus manos, santo es el Señor, ahí es cuando tú vas a ver la gloria. Pero mientras tú estés afuera, mientras tú no estés escuchando la voz de que te levantes y vayas y te quiebres, porque muchas veces va a necesitar esa vasija quebrada para poder hacer algo nuevo en ti, Él necesita quebrar primero algo en ti. Entonces hoy yo te invito, ¿verdad?, a que vivas con propósito. Vivamos con un propósito, ¿verdad? Santo es el Señor. Él dice que Él va a perfeccionar su obra. Él va a perfeccionar la obra en ti. Él lo que comenzó lo va a perfeccionar. Así nosotros no lo veamos. Así haya retrocedidas, porque las hay. Una vez yo le voy a contar una experiencia. Yo estaba nueva en el Señor. Nuevecita. Y yo venía hablando con papá. Recuerdo yo a buscar a mi hijo en la escuela. Y se me apareció de la nada un señor, un ciclista, y él se bajó de la bicicleta. Y él me dijo unas palabras que yo siempre voy a recordar. Él me dijo, sin conocerme, sin saber en qué yo venía pensando, porque solo Dios lo sabía, él me dijo, hija, este camino es así. Este camino es como el ciclista. Me dijo, aquí voy yo, pedaleando. Una vez avanzo, otra vez tengo que retroceder, una vez me caigo, otra vez me levanto. Pero no te detengas. Y yo sentí cómo era la voz de Dios hablando a mi vida, porque estaba comenzando. Y cuando uno está comenzando, mire, se te presentan mil y una cosas y te vienen a la mente miles de preguntas. Pero ese señor se apareció de la nada y fue la voz de Dios. Él usó esa boca en ese momento para darme esa respuesta. Me dijo, mire, esto es así. Muchas veces vas a avanzar, muchas veces vas a retroceder y muchas veces te vas a caer. Pero tú sigue. Y yo lo tomé, porque aquí estamos. Para la gloria y honra del Señor, no nos hemos devuelto atrás. Hemos avanzado. Muchas veces hemos tenido que retroceder. Me he caído, sí. Me he levantado también.
y aquí seguimos avanzando para la gloria y honra de Dios. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida como lo fue para la mía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que pasen una feliz tarde. Esta palabra, sé que es una palabra que va a edificar, sé que es una palabra que va a levantar incluso a mucha gente que está necesitada ahora de esa palabra rema, esa palabra de consuelo, esa palabra del Señor. Dios me les bendiga.